Ahora presentamos la Biblia Hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 2 en la versión Reina Valera contemporánea. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 2. El reino del ungido del Señor. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, y ustedes, los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia, y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Ahora veremos un comentario devocional escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 3. Este es un salmo que tiene un aspecto histórico y otro profético sobre Cristo. En el tiempo en que fue escrito por David, era un salmo usado por la realeza para la entronización de los nuevos reyes descendientes de David. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. El verso 1 y 2 que dicen: ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. En el sentido histórico, es para los reyes davídicos que generalmente estaban amenazados por otras naciones que los rodeaban, pero en el aspecto profético simboliza la rebelión del mundo contra Dios, contra Jesús, y nosotros como iglesia que somos cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento lo vemos como profecía cumplida en el libro de los Hechos capítulo 3 y 4. Fue cuando un hombre cojo de nacimiento fue sanado por la oración de Pedro y Juan. Al suceder esto, se amontonó el pueblo y comenzaron a predicar el evangelio a más de 5.000 personas. Esto causó tanto revuelo que las autoridades del pueblo vinieron en contra de ellos para encarcelarlos y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. En medio de esa batalla para detener la predicación, Pedro y Juan enfrentan a las autoridades y respondieron en el verso 11 y 12 una de las más resonantes palabras de la Biblia. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y al dejarlos en libertad, oraron junto con otros creyentes, sabiendo que se estaba cumpliendo la palabra del Salmo 2. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 4, versículos 25 y 26. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo,
dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Pero en un sentido más amplio y global, los pueblos y naciones incrédulas siempre se rebelaron contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Ya desde antes de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo, provocando una matanza masiva. Querido amigo, el espíritu del anticristo siempre se mueve en forma de oponerse contra lo que Dios lleva adelante en la tierra. El mundo está en guerra contra Dios. El espíritu del mundo choca contra los principios del reino de Dios, porque no hay comunión posible entre la luz y la oscuridad. En 1 de Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso siempre habrá oposición contra todo lo que venga de Dios. El mundo no acepta con agrado lo que Dios está haciendo, sino que lo resiste, lo quiere hacer desaparecer. A lo largo de la historia vemos cómo los enemigos de Dios se han levantado contra la nación de Israel y contra la Iglesia, como actualmente en aquellas naciones donde los cristianos son perseguidos y está prohibida la predicación del Evangelio. En Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, en la versión traducción en lenguaje actual dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la Iglesia. Cristo es para la Iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la Iglesia queda completa. En el verso 3 del Salmo 2 dice, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Otras versiones lo traducen como romper sus ligaduras. Es la voz de una rebeldía contra Dios. Es porque el mundo ve como una atadura los mandamientos de Dios. La rebelión es sublevarse ante Dios, oponiéndose a todo lo que Él desea para la humanidad. Por eso el rebelde ve de forma errónea, como una ligadura, los preceptos de Dios, que establece un orden en Cristo para que la vieja naturaleza sea muerta en nosotros por el Espíritu Santo. Versículos 4 y 5. Dios se ríe de estos intentos de querer eliminarlo o derrocarlo. Dios ha puesto a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su justicia se levantará contra todo lo que impida el avance de su reino. Versículo 6. Sión era una antigua fortaleza de los jebuseos que fue tomada por el rey David, la cual también fue llamada la ciudad de David. Hoy se encuentra en un área de Jerusalén. Desde Sión, David extendió su reino y poder con la ayuda de Dios. Al Salomón construir el templo en Jerusalén, fue incluido en el área de Sión, por lo que Sión representa el lugar de centro espiritual donde Dios establece su reinado y poder. Luego de la muerte de David, el término Sión comenzó a utilizarse principalmente como la colina donde se encontraba el templo de Dios construido por Salomón. Al Sión estar dentro de Jerusalén, a menudo se habla de las dos como un todo. En algunas traducciones de la Biblia, Sión es traducido como Jerusalén. Como Dios estableció allí el poderío del rey David en Israel y el templo de Jerusalén se encontraba en esta área, el monte de Sión es un lugar especial y amado por Dios. Los salmos hacen constantemente referencia por ser un lugar escogido por Dios para habitar. Podemos ver una clara referencia en el Salmo 87, versos 1 al 3. Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Para los creyentes del Nuevo Testamento, Sión es un término utilizado para representar el pueblo de Dios en general y a la Jerusalén celestial,
que es el lugar del trono de Dios en el cielo. Así se describe en Hebreos 12, del versículo 22 al 24. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Versículo 7. El cumplimiento profético y pleno del versículo 7 está en Cristo. En Hebreos 1 vemos que Cristo fue puesto sobre todas las cosas y es superior a los ángeles, a quien el Padre constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. En Hebreos capítulo 1, verso 5, se cita el Salmo 2, versículo 7, que hablando del Señor Jesús dice: «Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo». Versículo 8. Dios intercede por nosotros y por las naciones de la tierra. El Padre se las ha entregado, como a nosotros, como coherederos con Cristo, que también podemos pedir por las naciones para evangelizar y traer el reino de Dios a la tierra. En el versículo 9, la vara de la justa corrección del Señor es sobre las naciones ahora y en el futuro. Los gobernantes que no se sometan a Cristo serán juzgados. Y en una época futura, Cristo vendrá físicamente a gobernar sobre este mundo en su reino milenial con vara de hierro. En Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28 se cita nuevamente este Salmo 2 como algo por cumplirse todavía, y es Jesús mismo hablando a su iglesia de esta manera: «A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana». El versículo 10 es una invitación a someterse al reinado de Dios en Cristo. Es un llamado a toda nación, pueblo o gobernante de la tierra, y también a nosotros, que tenemos que someter todo en obediencia a Dios. Ser prudentes y admitir la corrección es cambiar de rumbo. Cuando nos estamos desviando, es aceptar que el Señor nos está llamando a corregir nuestros actos. Los presidentes y gobiernos deben corregir lo que está en contra de la voluntad de Dios, y deben basar sus gobiernos en la fe de Cristo. De lo contrario, sufrirán consecuencias. En el versículo 11 vemos que el temor reverente es la base de la victoria de nuestras vidas, y no hay forma de aparentar nada con Dios. Si le pedimos tener temor reverente, podemos estar en la plenitud de su bendición. Este verso es un llamado a caminar en temor reverente. Es la humildad de reconocer que Jesús es Dios, a quien el Padre le ha entregado todo poder, estando para ayudarnos en el camino correcto. La nación que decida en el temor de Dios será grandemente bendecida. El versículo 12 nos muestra que no hay mejor lugar que con nuestro amado Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Salvador de la humanidad, y aquellos que lo rechazan no alcanzarán la gracia de Dios. Por eso se advierte a todos que es tiempo de someterse a Jesús, de seguirlo. La humanidad, los pueblos y las naciones del mundo necesitan alinearse al plan de Dios, que es agradable y perfecto. El Salmo termina con una bendición diciendo: «Bienaventurados los que en Él confían». Amigo, somete hoy tu vida y familia al Señor.
búscalo de todo corazón, porque tiene grandes planes de bien para ti, un futuro de gloria, una esperanza, una misión que debes cumplir, dones que debes utilizar con su sabiduría y unción. Lo mejor viene para tu vida. Son dichosos y felices aquellos que se refugian en Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora te invito a que hagamos juntos una oración basada en el Salmo 2. Padre Celestial, ayúdanos a ser testimonios fieles de tu amor y poder en medio de personas que no te conocen. Que el poder de tu Espíritu Santo nos fortalezca para permanecer firmes en tu luz en medio de una sociedad que se desvía de tu voluntad. Declaramos que tu justicia se establecerá en nuestra ciudad y en nuestra nación, que toda obra corrupta y violenta sea detenida en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia de poder, milagros y maravillas para que sea manifestado tu reino en mi ciudad. Te pedimos que las naciones de la tierra conozcan tu salvación en este tiempo. Que un gran avivamiento inunde las calles y las iglesias con milagros y señales. Levanta obreros en cada rincón de mi nación para que tu luz resplandezca y avance. Establece en mi nación un gobierno justo que respete tus normas, mandamientos y voluntad. Que sea quitada de mi nación toda obra del enemigo y se detenga la injusticia y la maldad. Danos un corazón con respeto y temor reverente a tu persona. Bendícenos con temor de tu presencia, para que podamos experimentar toda nuestra vida tus beneficios y bendiciones para nosotros y nuestras familias. Pedimos, proclamamos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.